que es farmacología del sistema gastrointestinal, que es uno de los temas, no es difícil de explicar, no es difícil de entender, es solamente que son bastantes fármacos que pues obviamente pueden llegar a confundirnos un poco. Entonces vamos a ver, vamos a cambiar la pantalla, color de fondo, listo. Entonces, en general, los fármacos, ¿no?, que están relacionados con el sistema digestivo. Ya está. A nivel de los fármacos del sistema digestivo, tenemos que darle mucha, por así decirlo, tenemos que darle importancia al hecho de que las molestias gastrointestinales son bastante frecuentes. O sea, cuando tú vas a emergencia, la mayoría de las patologías son a nivel gastrointestinal y muchas de ellas pues o bien están causadas por bacterias o puede ser por una mala comida, ¿no? Se fueron a comer ahí donde la tía veneno o por alto consumo de grasas o por intolerancia a la lactosa que tal vez no conocían, ¿no? O también, por ejemplo, cuando consumen muchos medicamentos pueden llegar a tener problemas gastrointestinales también que por alteración de la microbiota, por gastritis, etcétera. Entonces, básicamente dentro de la farmacología gastrointestinal es tan amplia que cada fármaco pues tiene que tener pues obviamente sus indicaciones y saber pues cuáles son los efectos adversos conocidos. Entonces vamos a ver primero que nada dentro de este grupo de fármacos a los que son los antiulcerosos. Los antiulcerosos o los famosos también llamados antiácidos o para la hipersecreción ácida, como le quieras decir, porque cada libro tiene su propia literatura. En algunos lo vas a encontrar como antiulcerosos, en otros fármacos para la hipersecreción ácida, en otros fármacos para dispepsia intestinal. Lo vas a encontrar con bastantes nombres. La idea es que básicamente en una hipersecreción ácida, pues es lo que va a generar usualmente dolor agudo a nivel del estómago, pues que se asocia a veces a ardor al nivel de la boca del estómago, a náuseas, a vómitos, ¿no? Y básicamente es una de las consultas más comunes cuando van al gastroenterólogo. Y básicamente el 10 al 20% pues sufren pues de algún tipo de epigastralgia, ¿no? Epigastralgia, ¿no?, que es básicamente el dolor a nivel del epigastrio, que es básicamente por dispepsias. Entonces, ¿qué pasa? Y la dispepsia es ese disconfort a nivel gastrointestinal. Entonces, puede ser que una dispepsia esté asociada, por ejemplo, a lo típico, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente consume muchos de los fármacos que habíamos visto la semana pasada de la farmacología del dolor, por ejemplo, como los AINES, generaban esta dispepsia, ¿no? Estos medicamentos generaban dispepsia. También, por ejemplo, si el paciente tiene una úlcera a nivel gastrointestinal, o tal vez, por ejemplo, alguna patología del tracto digestivo, o no sé, algún problema en el nivel del estómago, pues todo eso va a generar disconfort, eso es lo que conocemos como dispepsia. Y básicamente, pues, básicamente ello. Ahora, dentro del otro también hay que reconocer que la gastritis en sí, uno de los temas más conocidos para, sobre todo los fármacos para la hipersecreción ácida, en torno a lo que es la gastritis, tenemos que reconocer que es una patología en la cual la mucosa gástrica está inflamada. Recuerda que itis, la terminación itis, se refiere a lo que es inflamación. Entonces la gastritis es que el hecho de que la mucosa gástrica está inflamada. Es una mucosa gástrica inflamada. Entonces, dentro de esta mucosa gástrica inflamada, puede ser generalmente, pues, por el hecho de que hay mayor secreción de ácido clorhídrico y tenemos que, cuando llegan a consulta, viene acompañado, pues, de una persona que tiene dolor a nivel del epigastrio, sensación de ardor,
tal vez tenga reflujo, náuseas, vómitos, ¿no? Y usualmente pues esta patología puede ser reagudizada, ¿no? Algo agudo, o puede ser a nivel crónico, ¿no? Que puede constantemente la gastritis crónica derivar en lo que es posteriormente una úlcera o tal vez en un posible cáncer. Entonces, dentro de lo que es la clasificación de gastritis, tenemos pues que usualmente la gastritis está causada pues por la infección de Helicobacter pylori, que es uno de sus principales causantes. No obstante, la gastritis también puede ser causada por AINES, puede ser una gastritis crónica, puede ser por virus, puede ser por, no sé, enfermedades autoinmunes, incluso el mismo cáncer, sino que el Helicobacter pylori es la causa más frecuente de esta patología. Entonces, ¿qué pasa a nivel estomacal a simple, como dicen, ¿no? A pocas palabras? Cuando nosotros tenemos, pues, a nivel estomacal, nosotros tenemos que conocer que, ¿cómo lo podría poner? De la siguiente manera. Imaginemos que este es tu estómago perfectamente equilibrado. Pongámoslo en una balanza. O sea, tu estómago acá está como que, ok, está bien, no hay ninguna problemática, nada. Ya está. Entonces, por un lado tenemos pues los mecanismos que son mecanismos, mecanismos agresivos, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos mecanismos agresivos está lo que es el ácido clorhídrico, ciertas enzimas, tal vez el estrés. Y por el otro lado tenemos los mecanismos de defensa. En estos mecanismos de defensa nos estamos refiriendo a lo que son básicamente, por ejemplo, el moco que tenemos a nivel gástrico, ¿no? También, por ejemplo, el bicarbonato, ¿no? Que nos ayuda a controlar ese pH. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por así decirlo, tenemos que en algún momento los mecanismos agresivos, se podría decir que, ¿cómo lo explico? Que estos mecanismos agresivos son más que los mecanismos de defensa, o sea, pesan más dentro de la balanza y hay un desequilibrio, es ahí donde se genera lo que es el daño, ¿no? E empiezan los síntomas gastrointestinales, ¿no? Ahí es donde empiezan los síntomas gastrointestinales relacionados con la gastritis. Listo. Entonces tenemos que saber que dentro de eso, los fármacos que están pues dentro de la agrupación que te he mencionado, tenemos que reconocer los siguientes. Tenemos que reconocer que existen tres grupos grandes dentro de los fármacos antiulcerosos. El primero que vendría a ser los inhibidores de la secreción ácida. Luego voy a escribir los otros. Pero en estos inhibidores de secreción ácida, pues tenemos los famosos inhibidores de la bomba de protones, que la bomba de protones es esa encargada, pues, de hacer el cambio para que pueda generar lo que es el ácido clorhídrico. Tenemos los antihistamínicos H2, tenemos los anticolinérgicos, también tenemos neutralizantes, que son el famoso, ¿cómo se llama? Bicarbonato de sodio, el famoso magaldrato, que es básicamente hidróxido de aluminio con magnesio. Y también tenemos pues los protectores de la mucosa, que ahí vendrían a tallar el sucralfato, las sales de bismuto, el famoso bismutol, o también los análogos de prostaglandina como el misoprostol. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos todo esto, no? ¿Por qué inhibimos cada cosa? Entonces, tenemos que saber que dentro de esto tenemos lo siguiente. Dentro de los inhibidores de la secreción ácida, tenemos los famosos IBP, que son los inhibidores de la bomba de protones. En estos IBP
son fármacos que requieren pues una activación en un ambiente ácido, o sea, por así decirlo, estos inhibidores de bomba de protones apenas llegan al estómago y ven porque, por ejemplo, que todo está ácido, básicamente ello, ¿no? Entonces ahí se activan, por así decirlo. Y de ahí de eso también tenemos que este fármaco, eh, ¿cómo lo puedo decir? Dentro de este grupo farmacológico, ahí está, tenemos a un fármaco representativo. Recuerden que siempre yo les menciono de cada uno quién es su mecanismo de acción y todo eso. Dentro de este fármaco, uno de los más representativos es el famoso omeprazol, que es uno de los más recetados cuando hay estos problemas de gastritis. También tenemos el esomeprazol, que también lo van a poder encontrar en sus exámenes. No son los únicos. Aparte de ello, también tenemos pantoprazol, dexlansoprazol, pero los más conocidos y los que más, pues obviamente en algún momento van a recetar ustedes como futuros médicos, son omeprazol y esomeprazol. Básicamente, su diana molecular de estos fármacos, su diana molecular es la misma bomba de protones, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, son inhibidores de esta bomba de protones. Su mecanismo de acción es justamente inhibir la bomba de protones antes mencionada para que la acción farmacológica, para que la acción farmacológica sea lo que es disminuir el ácido clorhídrico presente a nivel estomacal. Entonces vemos que estos inhibidores de bomba de protones inactivan irreversiblemente la molécula de la bomba, pues de la hidroxi, o sea, de hidrógeno y potasio ATPasa. Entonces, ¿qué pasa? Que al inhibir esta bomba, evita pues de que se libere pues lo que es los hidrogeniones para formar el ácido clorhídrico. Entonces, eh, en ese punto, pues al no formarse ácido clorhídrico, disminuye el pH del estómago. Entonces vemos que eso es lo que pasa básicamente. Asimismo, pues estos fármacos eh, en un promedio se toman pues una vez al día. El tiempo es básicamente por el hecho de que los fármacos, al inhibir la bomba no dura inactiva toda la vida, ¿no? Sino que cada 24 horas, por así decirlo, se vuelve a activar. Y es por eso que usualmente recomiendan pues tomarlo en la mañana, en ayunas, para pues controlar esa producción de ácido clorhídrico. No eliminarla, sino simplemente controlarla, porque recuerda que el omeprazol igual va a necesitar un ambiente ácido para poder activarse. Entonces, cuando, por ejemplo, si el estómago estuviera muy alcalinizado, el omeprazol no haría ningún efecto. ¿Cuáles son, Usualmente el omeprazol no se usa como tratamiento crónico, pero si se usara, causaría lo siguiente. Hay muchas personas que necesitan un tratamiento crónico con omeprazol y los principales RAMs que tiene este, este fármaco, por ejemplo, es la disminución de la vitamina B12, o sea, a nivel gastrointestinal se absorbe menos vitamina B12, puede generar también lo que es osteoporosis, puede generar lo que es inmunosupresión. Y básicamente, esos son los tres principales que te puedo mencionar. Sí, básicamente eso sería ello. Estos inhibidores de bomba de protones son muy usados en tratamientos pues de úlceras, de gastritis o tal vez de enfermedad del reflujo gastroesofágico, que es el famoso ERG. Son los más usados, ¿no?
Y pues básicamente esos son sus principales reacciones adversas. No son las únicas porque básicamente también pueden generar náuseas, a veces dolor abdominal, a veces estreñimiento, pero dentro de las que te menciono, esas tres son las más comunes que se mencionan. Bien, ¿hasta aquí hay una duda? ¿O todo claro, Maricielo? Todo claro, perfecto. Ya. De ahí de esos del inhibidores de la hipersecreción ácida, también vamos a tener aquí a los que son los antihistamínicos H2. Entonces, estos antihistamínicos H2 ya no se usan eh, a nivel de las guías, o sea, ya no vas a encontrar que se usen estos fármacos, pero aún así se mencionan, ¿no? Porque están como parte de la literatura. Antihistamínicos H2. Entonces, dentro de ellos, el fármaco que más destaca es la famosa ranitidina, uno de los fármacos más usados antiguamente para tratar casos de gastritis. Entonces, tenemos acá la ranitidina, que está, ¿sí? Eh, Básicamente ya no se utilizan mucho, se han dejado en desuso. Más se utiliza lo que son los inhibidores de la bomba de protones, más que la ranitidina y esos fármacos. Pero como te digo, igual se menciona. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de, a nivel de la célula parietal, imaginemos que esta es tu célula parietal. Imaginemos que esta es una célula parietal. Entonces, a nivel de la célula parietal, hay lo que son unos receptores, ¿sí? Estos receptores que son receptor de lo que es H2, de lo que es histamina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la histamina, imaginemos que esto de acá es lo que estoy graficando, es la histamina, activa este receptor, lo cual genera pues una cascada que aumenta lo que es la producción del AMP cíclico y también esto a su vez genera lo que es una mayor producción de ácido clorhídrico. Entonces, los antagonistas de este receptor, que son los antihistamínicos, o sea, ¿qué hacen estos antihistamínicos? Bloquean este receptor. O sea, imaginemos que esta es la ranitidina. Entonces, al bloquear estos receptores, ya no se genera toda esta cadena y por el contrario disminuye el ácido clorhídrico. Entonces, los antagonistas del receptor H2 de histamina inhiben la producción del ácido clorhídrico, ¿no? Al unirse a estos receptores. Entonces son menos potentes que los inhibidores de la bomba de protones, pero aún pues así son funcionales para inhibir la secreción gástrica. Ahora, ¿qué pasa con con este fármaco como la ranitidina? Recuerda que los receptores de histamina no solamente están a nivel de las células parietales, sino que están a nivel de varios órganos. Entonces, para tú usar, por ejemplo, estos fármacos, es cuando, por ejemplo, ya hay úlceras gástricas, reflujo gastroesofágico, pues así, crónico, y necesita pues una supresión de secreción eh, adicional, ¿no? Entonces, básicamente se utiliza en esos casos. eh, entonces, si habláramos pues de este fármaco, la ranitidina, tendríamos que su diana molecular es el receptor H2 de histamina, ¿no? Y que básicamente su mecanismo de acción es el bloqueo de estos receptores. Y la acción farmacológica vendría a ser pues disminuir la producción también de ácido clorhídrico. Entonces, los usos, como ya te dije, son asociados a úlceras gástricas o tal vez alguna dispepsia. Cada vez se utilizan menos, pero igual se mencionan. Y dentro de ello también tenemos sus famosas RAMs,
que son sus reacciones adversas medicamentosas, cuyas principales pues vendrían a ser a veces que generan disconfort abdominal. También está asociado a lo que podría ser eh, somnolencia, perdón, que es que te esté dando sueño, somnolencia, porque recuerda que estos fármacos de la histamina, también los antihistamínicos famosos para las alergias, también brindan el sueño. De ahí de eso también genera lo que es un ligero dolor muscular y lo que es también estreñimiento. Esas son las posibles reacciones adversas que podría haber. En contraindicaciones, básicamente está en contraindicado en lo que es, por ejemplo, si alguna persona es alérgica a este medicamento, o tal vez que tengan porfiria o alguna insuficiencia renal, ya que la ranitidina tiene su proceso metabólico a nivel renal. Entonces, por eso no se utiliza ya mucho. Igual lo seguimos mencionando. Bien, de ahí de eso, para terminar con el grupo de los inhibidores, tendríamos pues los anticolinérgicos, que eso sí ya no se usan, los fármacos anticolinérgicos, por lo cual no voy a hacer mención de ello. Y pasaríamos a lo que son los fármacos neutralizantes. Entonces acá vamos a poner fármacos ya que son del grupo de los neutralizantes. Dentro de estos neutralizantes tenemos que destacar lo que es básicamente aquí pues el bicarbonato de sodio. También tenemos que resaltar lo que es el magaldrato. Entonces, ¿por qué el magaldrato? Porque el magaldrato eh, es hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, que básicamente son como que lo ácido lo neutralizan y generan que básicamente el ácido gástrico pues disminuya su acidez, se podría decir, ¿no? Ya, perdónenme. Entonces acá vamos a hablar un poco de lo que es No hay mucho que saber porque en sí no es que tengan un receptor en específico en el que se asocien, es simplemente que ellos eh, como que neutralizan el ácido gástrico y básicamente es lo único que hacen. Entonces no hay más ciencia que eso. Pero sí tenemos que saber uno de los fármacos que es el famoso magaldrato. Y este magaldrato contiene lo que es básicamente hidróxido de aluminio, cuya RAM del hidróxido de aluminio, o cuya RAM vendría a ser del hidróxido de aluminio, es básicamente lo que son constipación, o sea, estreñimiento, mientras que tenemos al hidróxido de magnesio, que lo que genera es diarrea. Entonces, como que ambos no solo neutralizan el ácido clorhídrico, sino que también se neutralizan, por así decirlo, los efectos adversos entre ellos. ¿En quiénes estaría contraindicado? En pacientes que, eh, que tengan, por ejemplo, un dolor abdominal sin causa aparente, o sea, que no lo hayan diagnosticado y son una enfermedad abdominal aguda, porque podríamos ocultar el verdadero trasfondo de la enfermedad, o bien personas que tengan pues insuficiencias renales. Bien, eso básicamente, y nos estaría quedando lo que son los famosos protectores de la mucosa, que ya este es otro grupo aparte. Los protectores de la mucosa básicamente funcionan muy similares uno del otro. Dentro de ello tenemos que están, por ejemplo,
las famosas sales de bismuto, que es el famoso bismutol que se conoce actualmente. Estas sales de bismuto, pues, lo que son es básicamente recubren, ¿no? Imaginemos que esto es tu mucosa y que hay lesiones, ¿no? Por acá. Entonces, estas sales de bismuto, el sucralfato, generan como una capa protectora para evitar el daño a nivel de la mucosa gastrointestinal. Entonces, forman esa capa protectora que lo protege de los factores agresivos, ¿no? Entonces, básicamente, y también aumenta lo que son la producción del HCO3, que es el bicarbonato, con el fin de neutralizar el ácido clorhídrico de igual manera. Entonces, las sales de bismuto son utilizadas de esa manera. Eh, Básicamente el uso es el mismo, ¿no? Cuando hay malestar estomacal, por eso es que siempre en las promociones del Bimusol te decían, ¿no? Te arde el estómago, has comido pesado, te duele después de una comida así, entonces usa bismutol. Porque las sales de bismuto tienen la función de, en cualquier malestar estomacal, en diarreas por comidas, en reflujo, en gastritis, en irritación de Helicobacter pylori, es uno de los más comunes y utilizados. De ahí de eso tenemos el famoso sucralfato, que esto es uno de los esquemas de tratamiento en pacientes con úlcera gástrica, ¿sí? Enfermedad ácido-péptica, úlceras por estrés, úlcera gástrica, alguna inflamación, ulceración de la mucosa, que básicamente es lo mismo, ¿no? Genera pues una capa protectora que protege a la mucosa de lo que es la acción quemante o corrosiva, esa es la palabra, de lo que es el ácido clorhídrico del mismo estómago. De ahí tenemos los análogos de la prostaglandina, que es el famoso misoprostol, que bueno, la mayoría de la gente lo escucha como un abortivo, ¿no? El misoprostol en mujeres embarazadas o en mujeres en edad fértil, y básicamente genera pues lo que es un aborto espontáneo. Pero en realidad este misoprostol no fue creado con el fin de el aborto, eso es algo que se utiliza posteriormente cuando nos dimos cuenta porque genera lo que es hemorragias y genera lo que es eh, un parto pretérmino o un aborto. Entonces, usualmente el uso terapéutico original del misoprostol era el tratamiento profiláctico de las úlceras. Entonces, este es un análogo de la prostaglandina. Entonces, básicamente, inhibe la producción de las mismas, que inhibe inflamación, y básicamente de esa manera, recuerden que si no hay prostaglandinas, eh, no hay inflamación correcta, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que genera. No es muy preguntado. Lo que sí es muy preguntado es por su RAM, que básicamente está contraindicado en lo que es mujeres embarazadas o en edad fértil, porque podría generar un aborto. Ya está, ¿no? Porque genera aborto. Hasta aquí está todo claro. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? Todo bien. Perfecto, esos son los fármacos básicamente los más preguntados. De ahí he visto que ha agregado bastante lo que son antieméticos, algo que me parece increíble porque no se enseñaba mucho. Y bueno, laxantes, ya está. Entonces, vamos a ver los antieméticos. Dentro de los antieméticos, tenemos que saber que la emesis es lo que nosotros llamamos los famosos vómitos. Entonces, los antieméticos tienen pues su clasificación en base a qué receptor tengan, ¿no? Entonces, en base a qué receptor tengan, varía un antiemético del uno al otro. Entonces, a mí, ¿quién me interesa que te aprendas? Ahorita lo vamos a mencionar. Ya está. ¿Cierto? Ya está.
Entonces, tenemos acá los fármacos antieméticos para tú saber básicamente dentro de la farmacología, oye, este color no, ya, para tú saber lo que son los antieméticos, básicamente, tienes que saber que la emesis es lo que nosotros le llamamos los vómitos. Y usualmente los vómitos, o en la gran mayoría, están precedidos por lo que es la sensación de náusea, ¿no? Entonces puede ser causado ya sea, por ejemplo, por movimiento. Por ejemplo, imaginemos que estamos viajando, no sé, pues de Lima a Tacna en bus y todo ese movimiento pues genera lo que es un mareo y posteriormente que brinda náuseas y vómitos, ¿no? La típica de un viaje. Ahora, también puede ser por efecto de tratamientos médicos. Por ejemplo, muchas personas que usan, no sé, que tienen cáncer y están en quimioterapia, los mismos medicamentos juegan con el sistema nervioso central, generando pues náuseas, vómitos, mareos. Entonces, de esa manera generan pues lo que es la emesis. Otros pues pueden ser un trastorno gastrointestinal, que como ya hemos visto, por ejemplo, la gastritis causa náusea, que no necesariamente tiene que ser tratada farmacológicamente, sino que tenemos que tratar la gastritis per se. Entonces vemos que tenemos que ver que el fármaco va a depender de lo que es de lo que es la fisiología o por qué proviene esa emesis. Entonces tenemos que saber que para que haya emesis no es que, o sea, el cerebro dijo, oye, yo tengo náuseas y ya así de la nada, no. Tuvo que haber un estímulo que lo desencadenara. Entonces, básicamente dentro de ello, que hay varios gráficos que explican la fisiopatología de la emesis, pero básicamente en el cerebro, a nivel cerebral, tenemos que los impulsos nerviosos van a llegar hasta el cerebro y obviamente van a emitir su respuesta. Entonces tenemos nosotros dentro del cerebro, en negrito vamos a ponerlo, lo que es un centro de vómito, un centro de náuseas, que básicamente es algo propio del cuerpo humano, ¿no? Que está básicamente localizado a nivel del bulbo raquídeo. Y tenemos otra zona a la cual nosotros la llamamos la zona de quimiorreceptores, que está a nivel del cerebro. Entonces, esta zona de quimiorreceptores también capta esas señales de náusea, vómito, y esas se encuentran pues en el cuarto ventrículo. De donde sea que provenga la señal, vamos a tener que al final lo que va a desencadenar es una respuesta que no solamente es a nivel muscular, sino también pues que cuando tú, no sé, bueno, si alguna vez has vomitado, te has dado cuenta que cuando hay náuseas hay esa salivación, esa sensación de reflujo, de querer vomitar y todo ello. Entonces es ahí donde todo eso se mezcla y finalmente se expulsa el contenido gástrico, que a eso es lo que nosotros le llamamos emesis. Ahora, hay distintos fármacos antieméticos. Como te digo, eso depende mucho de a dónde yo quiero llegar. ¿Quién me interesa que te aprendas? Y es uno de los más, dos de los más preguntados, son básicamente lo que es el ondansetron y la metoclopramida, que son los dos más conocidos. Pero antes de eso quiero saber si hasta aquí está todo ok o hay alguna pregunta. ¿Todo está bien, Maricela? Bien. Ya. Entonces, dentro de los fármacos antiméticos, como te digo, me interesa que te aprendas dos básicamente, que son los más conocidos.
que es el famoso ondansetron. El ondansetron es un antagonista de la serotonina. O sea, este fármaco actúa inhibiendo o bloqueando, por así decirlo, bloqueo de receptores de serotonina. Entonces vemos que estos fármacos antagonistas de los receptores de la serotonina se bloquean pues y básicamente evitan las señales que provocan lo que son las náuseas. ¿Puede causar efectos adversos? Sí. Usualmente los RAMs asociados, el ondansetron está recomendado para pacientes que, por ejemplo, tienen náuseas o vómitos y están en tratamiento oncológico, o sea, quimio, radio. Entonces, cuando tienen náuseas, esos pacientes se les da lo que es ondansetron. Entonces, en este caso, los RAMs más comunes es que también puede generar lo que es cefalea, puede generar lo que es estreñimiento. Básicamente esos dos tienen pocos riesgos adversos. Lo que sí es que si el paciente es alérgico, obviamente no se le debe dar. Y básicamente ello. De ahí de eso tenemos la famosa metoclopramida. Ya, la metoclopramida es otro de los fármacos que se usa, pues en este caso, para también a nivel de pacientes oncológicos o personas que han sido operadas previamente. Entonces, estos bloquean básicamente, hacen un bloqueo a nivel de los receptores de dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Son antagonistas porque bloquean receptores de dopamina y eh, básicamente lo que generan es que se vacíe más rápido el estómago y obviamente si no hay nada en el estómago, eh, no va a haber esa sensación, no va a haber esa expulsión de contenido gástrico, ya que no hay nada en el estómago. Entonces, los efectos adversos sí de la metoclopramida son bastantes. O sea, las RAMs aquí, lo malo de la metoclopramida es que hay bastantes RAMs que se pueden evidenciar. Por ejemplo, la somnolencia del paciente. La somnolencia puede ser, por ejemplo, muchas veces fatiga, si la persona se siente cansada, porque recuerda que la dopamina es un neurotransmisor que te genera pues ese júbilo, esa sensación de alegría, de hacer tus cosas y todo ello. Y si la metoclopramida bloquea sus receptores de dopamina, no solamente quitas las náuseas, sino que también bloquea los otros receptores que están relacionados con el estado de ánimo y con la sensación del cuerpo, por lo cual muchas personas tienden a sentir estos dos sintomatologías muy frecuentes en este tipo de pacientes. Y básicamente eso. Esos fármacos, por si acaso, no se usan mucho en personas embarazadas. Ojito. Ya está. Y de ahí necesitamos conocer un último fármaco dentro del grupo de lo que son los laxantes. Dentro del grupo de los laxantes, uno de los fármacos que a mí me interesa que tú aprendas es el bisacodilo, ya que es uno de los que más se utilizan a nivel de la práctica médica. Entonces, dentro de los laxantes tenemos lo siguiente. Tenemos que, pues, estos, por ejemplo, cuando hay casos de estreñimiento, se deben usar. No es que ahora está de moda usar laxantes hasta para bajar de peso, pero no. Estos fármacos son exclusivos para aliviar el estreñimiento y, pues, promover la evacuación en casos de que exista, ¿no? Entonces, básicamente, los laxantes pueden ser también, al igual que los antieméticos, bastante diversos, pero uno de los más comunes o de los que más se ha visto a nivel de la práctica médica vendría a ser el bisacodilo. Entonces, el bisacodilo es un fármaco que actúa, que básicamente aumenta el peristaltismo
Su función es esa, aumentar el peristaltismo, ¿sí? Y básicamente, que básicamente también que aumenta el peristaltismo y promueve lo que es la secreción de agua. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Imaginemos que es una persona que está estreñida porque, no sé, sus heces son de consistencia muy dura. Entonces, este mecanismo impide que se reabsorba el agua y genera que el agua que está a nivel gastrointestinal se siga secretando y aumenta el movimiento a nivel peristáltico, de tal manera que es como que esas heces se mezclan con agua, aumentan el peristaltismo y obviamente generan lo que es la evacuación mucho más rápida. Entonces, básicamente el bisacodilo lo que genera en una persona con estreñimiento es que disminuye pues la consistencia de las heces que pueden estar ahí impactadas e incrementa su volumen al aumentar la cantidad de agua y promueve lo que es el peristaltismo para su evacuación. Eso es lo que causa. Entonces, ¿qué pasa como efectos adversos? Si te das cuenta, lo que básicamente estamos describiendo del bisacodilo es que genera diarrea. Entonces, la diarrea puede llevarnos a una disminución de agua y electrolitos. Por eso es que a estos pacientes que se les da bisacodilo hay que tenerlos en constante vigilancia y también decirles que consuman suero para aliviar todos esos síntomas estomacales. También de eso puede haber, por ejemplo, imaginemos que la diarrea dure por mucho tiempo, también puede haber lo que es calambres abdominales, ¿no? A nivel de la musculatura abdominal. Ya está. Entonces, básicamente eso. ¿En quién está contraindicado? En pacientes que no deberían pues tener, por ejemplo, un aumento del peristaltismo. Por ejemplo, en pacientes que ya posean diarrea, en pacientes con alguna perforación a nivel del intestino, porque si nosotros hacemos eso, imaginamos que tu intestino esté perforado, básicamente al disminuir la consistencia va a hacer que por esa perforación salgan las heces y pueda causar lo que es una posible peritonitis. De ahí también, por ejemplo, en caso de enfermedad inflamatoria a nivel intestinal, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene Crohn, no sería lo ideal aumentar el peristaltismo y promover pues, que tenga diarrea, y porque básicamente generaría irritación a nivel de la mucosa, de nivel intestinal, o por ejemplo, si tuviera hemorragia digestiva, porque estaríamos acelerando el proceso de la hemorragia. Entonces, en esas personas, completamente contraindicado que se les dé bisacodilo. De ahí, si la persona está estreñida y es un estreñimiento crónico, o sea, no estamos hablando de que la persona, por ejemplo, deba comer más fibra, no, sino que simplemente a nivel intestinal, por así decirlo, esa persona está completamente estreñida, ya se le intentó, por ejemplo, poner enemas y aún así no funciona, se comienzan con los laxantes. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Todo claro. Perfecto. Entonces, a nivel de lo que hemos visto básicamente los fármacos digestivos más importantes. ¿Por qué no menciono todos si son un montón? Porque básicamente no todos te van a servir para tu práctica médica. La mayoría de los que sí o sí te he puesto ahí en ese momento son, por ejemplo, los antiulcerosos que sí o sí siempre los vemos y los fármacos de mayor relevancia clínica. Entonces, hasta aquí se ha entendido, Maricielo. Bien, entonces yo voy a compartir este material al grupo que tenemos y ya la siguiente clase estaríamos empezando con lo que vendría a ser antibióticos, que ahí sí voy a necesitar mucha concentración porque básicamente el tema de antibióticos es bastante amplio y ahí sí nos vamos a tomar al menos las 2 horas completas del curso que vamos a tener el proyecto Hermano Mayor. Para una introducción a antibióticos, siempre les hago hincapié a ti, Maricielo, y a los que vayan a ver el video próximamente, que básicamente tienen que estudiar lo que es microbiología, ya que si no conocemos los microorganismos nos va a ser mucho más difícil ver cuáles son los antibióticos.